Continuamos entonces en República Laica y vamos a conocer las opiniones de dos de nuestros expertos, el profesor Philippe Portier, responsable de la Cátedra de Historia y Sociología de la Laicidad en Francia, y de nuestro colaborador Pedro Salazar, quien desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas también nos acompaña para darnos su opinión. Oui, alors il est vrai que la droite s'est réappropriée au cours de la période récente, disons au cours des 3 dernières décennies, la thématique de la laïcité. En particulier sur la question de l'islam, estimant que l'islam ne devait pas être aussi visible dans l'espace public d'État, mais également espace social. Et on va voir la droite produire un certain nombre de discours, beaucoup dans les années 2000, visant à exiger de l'islam une attitude de discrétion, une attitude d'humilité, dit-on parfois, qui viserait à fixer la religion islamique uniquement dans la sphère privée. Alors tout cela se fait sur le fondement d'un discours, d'une compréhension particulière de la laïcité, considérant que la laïcité, c'est une séparation stricte non seulement entre l'Église et l'État, mais une séparation stricte entre le privé et le public, avec cette injonction faite aux religions, mais spécifiquement à la religion islamique, de demeurer concentrée à l'intérieur du seul espace privé, identifié d'ailleurs avec l'espace de l'intime. Nadie puede poner en duda que uno de los valores principales de toda sociedad democrática y de eso que llamamos Occidente es la libertad de expresión. Se trata de un derecho fundamental, fundamentalísimo dirían algunos, del que dependen otros derechos humanos y del que depende la viabilidad de una institución libre, plural, diversa, que convive de manera pacífica. Y si bien no hay derechos absolutos y la libertad de expresión tampoco lo es, no podemos decir que las creencias de las personas puedan constituirse como un límite a la libre expresión de las ideas. El derecho internacional de los derechos humanos es muy claro al respecto y nos dice que los límites a la libertad de expresión, cuando existen, tienen que estar expresamente reconocidos en la ley y deben de estar vinculados con las expresiones que incitan al odio, a la violencia o a la discriminación entre las personas. En ese sentido, tener una opinión satírica, tener una opinión crítica, tener una opinión incluso irónica sobre las creencias de las demás personas no constituye un límite a la libertad de expresión. Podemos no estar de acuerdo con lo que se dice, podemos pensar que se trata de expresiones de mal gusto o incluso inoportunas e imprudentes, pero en ningún momento tenemos el derecho a censurarlas. Bueno, pues ya vimos estas opiniones que son muy interesantes porque nos muestran que hay una distinción muy clara de cómo se percibe la relación entre religión y política. Por ejemplo, como el profesor Portier mencionaba, en el mundo occidental hacemos una clara distinción entre religión y política, entre Estado e Iglesia y entre público y privado. Pero resulta que eso no existe en el mundo islámico, porque el mundo islámico confunde, digamos, todos los ámbitos. El profeta Mahoma era un profeta que era un líder religioso y un líder político al mismo tiempo, que encabezaba sus ejércitos para precisamente difundir la religión. Desde esa perspectiva, hay quien en el mundo musulmán dice: no nos gusta como ustedes hacen las cosas en el mundo occidental, ustedes no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Hay quien en el mundo occidental dice, ustedes háganlo como ustedes quieran y nosotros lo hacemos como nosotros queremos, salvo que, y por eso tiene importancia, que hay muchos musulmanes ya en Europa y en otras partes del mundo occidental que quieren que sus propios valores se mezclen o se reconozcan también en el mundo occidental, puesto que ellos incluso ya son ciudadanos, como muchos de los musulmanes franceses, en estos países, lo cual hace la cosa mucho más compleja, porque entonces ellos reclaman todo este discurso que para nosotros es simple y sencillamente parte de la libertad de expresión, parte del derecho a provocar incluso,
como una especie de incitación al odio contra los musulmanes. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo comentaba en el descanso, y creo que es importante entenderlo, sí es en parte una diferencia entre Oriente y Occidente, entre ciertas concepciones religiosas de Oriente y la visión un poco más secular, la racionalidad secular de Occidente. Pero es también un problema de tránsito histórico. Es decir, no estoy diciendo que haya quien esté atrasado y quien esté adelantado. Estoy simplemente diciendo que en el proceso histórico Occidente, o una parte importante de Occidente, ha llegado a la noción de lo público como este espacio donde todo se pone a debate, donde es legítimo cuestionarlo todo, porque todo mundo tiene teóricamente la misma oportunidad y el mismo derecho a la expresión. Frente a sociedades tradicionales, no olvidemos el dicho tan popular en México, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Donde lo público y lo privado efectivamente se confunden, donde pesa mucho todavía la visión de los mayores, donde hay una especie de tradicionalismo de cerrazón, donde pesa mucho todavía la iglesia, ¿no? Creo que también esto es algo que hay que considerar. Mucha gente, incluso en Occidente, educada dentro de esta lógica tradicional, ve el espacio público, ve el debate político, ve el ejercicio de la libertad de expresión como un riesgo, en parte porque le exige cuestionarse a sí mismo, lo que de otra manera es perfectamente, con eso me educaron y con eso me quedo. El chiste de la democracia es ese, que se pone a debate todo. Y ahí entra como esta lógica del Papa cuando dice, yo creo que de alguna manera se les pasó la mano, no hay que ofender, y si alguien me ofende, pues yo le pego. Entonces, digamos como consintiendo desde esta lógica religiosa que se vale responder violentamente cuando a alguien se le pasa la mano, ¿no? Yo creo que son lógicas que se asentaron en la Edad Media del siglo V, el siglo VI, el siglo VII, y que de alguna manera siguen vigentes en diversos estamentos de la sociedad. Es decir, ha habido ahí también un desarrollo muy desigual y muy mezclado de la evolución de las mentalidades, eso está clarísimo. Yo estoy convencido de que esto que tú acabas de mencionar, que ocurre con algunos sectores fundamentalistas de musulmanes, en primer lugar no se puede generalizar a todo el movimiento musulmán. En segundo lugar, también se da en algunos estamentos católicos, incluso aquí en México. Claro, porque aquí hay integristas que tampoco les gusta la idea de... Sí, pero, que no les gusta separar, digamos, ¿no? Religión y política, y dicen, no, ustedes tienen que ser políticos desde su catolicismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Igual Entonces, que aquí en México, digamos, el peligro más claro, es decir, el riesgo, los grupos fundamentalistas más temibles, más peligrosos, son justamente los católicos. Esos son los que realmente impulsan el tema de la autocensura. Tú hablabas hace ratito de la autocensura. La autocensura tiene una cosa muy peculiar, porque la autocensura generalmente es inducida. Sí. Ese es el problema de la autocensura. Sí. Yo no me autocensuro porque yo realmente tenga toda una serie de prejuicios. Yo me autocensuro porque tengo miedo de que me pase, de que sea tal cosa, tal. Entonces, sí, aquí en México, el tema, el peligro mayor, digamos, en materia de fundamentalismo religiosos son los grupos católicos radicales, entre los cuales tenemos los herederos de los cristeros, tenemos la herencia de los grupos, lo que fueron los grupos sinarquistas, y tenemos grupos ultra radicales insertados, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, los grupos de Tecos, los Conejos, esos, lo que fue el Muro, lo que son los sectores del Yunque, que incluso tienen lógicas fundamentalistas tan fuertes como esta que establece que el que obedece no se equivoca. Justamente esto va en contra, digamos, de lo que es la libertad, el libre albedrío, la libertad de pensamiento. Los librepensadores siempre plantearon en el siglo XIX el fundamentalismo religioso, lo que busca es imponer a la totalidad de la población una manera de pensar. Mientras exista una disidencia, mientras exista un libre pensador, esa lógica va a fracasar. Claro. Y es un peligro para ellos, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú has tenido miedo alguna vez digamos, cuando has hecho tus caricaturas? Pues sí, claro, es decir, la libertad de expresión implica riesgos, por supuesto, y aquí en México las mayores presiones que tenemos hoy en día vienen obviamente de grupos políticos, obviamente vienen del crimen organizado, ¿no? Pero un grupo que nos preocupa, por supuesto, son los grupos religiosos. A mí me han pasado cosas hasta chistosas. Un día vino un tipo a retarme a duelo por unas caricaturas que yo había hecho.
Yo me acordé de aquel diálogo de Cantinflas que era fantástico, que decía, bueno, en cuanto al duelo, deme por muerto. Y recuerde usted, y quiero decirle que mi último deseo es que usted se fuera a la fregada, ¿no? Ahora, yo a veces lo veo como de manera un poco más simple, es decir, pienso, bueno, si a alguien que está viendo este programa no le gusta y se siente ofendido por lo que estamos diciendo, pues que le cambie de canal, ¿no? Si alguien está oyendo algo en la radio que le parece ofensivo, pues hay muchas radios, ¿no? Y si no le gusta lo que lee, cuando escribimos en el periódico las caricaturas del Fisgón o de quien sea, pues no lo compre el periódico, ¿no? Es decir, pero parecería que hay unos que hasta lo que no comen les hace daño, pues, ¿no? Yo sé que eso es un poco simplista, porque hay, como tú señalabas, estabas comentando ahorita, en realidad hay gente que incluso por el hecho de aparecer públicamente un pensamiento, ya les parece que debe ser suprimido, ¿no? Es esta lógica de, por eso hablo de tránsito histórico y de educación, y por eso es tan importante la educación laica. Aprender a pensar en esos términos que tú dices. Ok, a mí no me gusta esto, no lo veo, no lo leo. Y creo que es importante que se genere ese tipo de pensamiento, porque lo que hace el pensamiento fundamentalista es, aunque no lo leas, el solo hecho de que exista esa publicación implica un reto. Y entonces ahí está respuesta muy agresiva. Y una cosa que digo, yo no soy tampoco creyente, no he seguido realmente esta formación religiosa de ningún tipo. Pero no importa. No, pero tengo entendido que una de las características del catolicismo, del cristianismo, es aquella famosa frase de que si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Sí. Entonces ahí como que el Papa hizo una hermenéutica medio rara de la propia religión que encabeza. Yo creo que el Papa lo que hizo es simplemente acogerse digamos, actuar a partir de las presiones de un grupo que opera dentro de la Iglesia, que son los grupos fundamentalistas. Pero fíjate que yo creo que hay algo más. A mí no me extrañó en absoluto, porque no es la primera vez que la Santa Sede se alía incluso con países islámicos fundamentalistas como Irán, por ejemplo, para defender lógicas muy conservadoras, como fue el caso de la Conferencia de la Mujer y en Beijing, o la Conferencia de Población en el Cairo, 94 y 95. Es decir, internacionalmente se han aliado porque tienen una misma lógica, así que a mí realmente no me sorprendió. Mira, cuando se dio el juicio contra Charlie Hebdo hace unos años, curiosamente, uno de los pocos, el único testigo que presentó, digamos, el grupo quejoso, que eran musulmanes ortodoxos, fue un cura católico, muy conservador, el señor Lelón. Es un señor que además defendía, entre otras cosas, a una cadena que tenía exabruptos antisemitas como Almanar, pero criticaba a Charlie Hebdo. Ahí lo que tú ves es la alianza de estos sectores, de las lógicas fundamentalistas, en contra de lo que es la libertad de expresión. Ahora, curiosamente, ese tema es muy importante porque, curiosamente, muchos de ellos han dicho esto es un ataque a la libertad de religión. Sin embargo, vemos a los fundamentalistas islámicos promoviendo como reacción a Charlie Hebdo o como reacción a lo que está pasando en Francia, ir a quemar iglesias cristianas en Níger o ir a quemar iglesias cristianas en Pakistán. Es decir, parece un poco raro defender la libertad religiosa atacando otras religiones que no sean la suya, ¿no? Esa es la paradoja, y si me permites, aquí hay un pensamiento que lo vemos en otro sentido, en un sentido secular, como cuando, por ejemplo, hay mucha gente que dice a esta mujer, la violaron, claro, porque andaba de minifalda. Claro, como ella si fuera culpa de ella, ¿no? Esto es lo que es muy grave. Y creo que hay un colega en la Facultad de Ciencias Políticas, el doctor Benjamín Arditi, que comentó una cosa que me pareció interesante. Dice, no es lo mismo estar en guerra, y entonces sí, en igualdad de condiciones, en un campo de batalla, a el terrorismo, que es condenable bajo cualquiera de sus formas, que es un poco lo que decía al principio Rafael, y estoy de acuerdo. Es decir, nada justifica que pongas una bomba o que ametralles a alguien que escribe o que publica, porque lo hace abiertamente en el espacio público.
no es alguien que se ande ocultando, no es un anónimo. Y este es quizá, para mi gusto, el principal problema, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a llevar la defensa de mi fe, suponiendo que la tenga, a el debate racional en el espacio público? ¿O hasta qué punto no? Y entonces simplemente te reto a duelo o voy y te pongo una bomba. Pero esto que tú dices también tiene que ver con una lógica que está muy anclada a las lógicas fundamentalistas religiosas y que además forma parte de los razonamientos de la derecha. Si tú revisas la historia incluso reciente de México, vas a ver que la derecha siempre defiende ciertas libertades, pero suelen ser libertades muy restrictivas. Es decir, la libertad a la religión es curioso, porque, por ejemplo, le oponen a la libertad de cultos que estableció Juárez, que se estableció en tiempos de Juárez en el 57, en tiempos de Comonfort en el 57, a libertad de cultos que permite que todo el mundo profese sus propias libertades, le oponen la libertad religiosa. Ellos dicen es una libertad superior a la libertad de cultos. No, es una libertad superior para la Iglesia Católica porque incluso permite la libertad de cultos, tal como se interpreta ahí, implica restringirle a los protestantes el poder ejercer públicamente su religión. Entonces, son libertades restrictivas. Es, digamos, esta lógica que tenía Hitler muy clara, que termina reivindicando, que Hitler reclamaba derechos democráticos para los nazis, y esos derechos democráticos terminan reivindicando el derecho al genocidio. Claro. Entonces, se aprovecha ese es el de problema, ellos para... Claro. Entonces, esta lógica que operó para los sí. católicos hoy sirve para justificar los crímenes, digamos, fundamentalistas de estos islamistas. Lo cual nos lleva a un último comentario que les voy a pedir acerca de cuál es el papel del Estado en todo esto. Porque aquí, bueno, pues estamos los que opinamos, los que decimos cosas en público, y luego están los que no les gusta, y suponemos que habrá alguien que podrá defender el Estado de Derecho, que podrá defender este derecho a la libertad de expresión, pero desafortunadamente, tal como yo lo veo, en el caso mexicano, para hablar específicamente del caso mexicano, ha sido un poco titubeante, por no decir peor, ¿no? Esa defensa del Estado de ese derecho, ¿o no? En un minuto díganme lo que piensan. No solo en el Estado mexicano, Sí. Sarkozy incluso tuvo un exabrupto ahí alrededor del Estado laico, defendiendo a los grupos fundamentalistas islámicos. ¿Quién, perdón? En fin, Sarkozy, Ah, Nicolás Sarkozy. Sarkozy, Sí, cuando sí. se dio el pleito con Sí. Charlie Hebdo. Sí. No, mira, yo cada vez admiro más a Benito Juárez. Es decir, Benito Juárez es uno de los grandes constructores del Estado mexicano y él entendió que el Estado mexicano, para ser, necesitaba constituirse como un Estado laico. Pienso que ahí retomo a Churchill, creo que fue muy claro. Dice, la democracia es la peor forma de gobierno a excepción de todas las demás. ¿Qué papel debe tener el Estado? Creo que el Estado sí debe tener un papel rector. Sí es importante recuperar un modelo de democracia republicano, donde el interés público esté por encima de estas, digamos, derechos privados que son muy legítimos, pero que no pueden extrapolarse. Yo soy fundamentalista de tal o cual cosa, pero no puedo simplemente llegar y decir, tú te callas porque estás pensando de manera distinta a mí y cerrarle el periódico al fisgón, ¿no? Esto creo que es algo que tiene que asumirse en el espacio público, donde el Estado y la sociedad civil tienen que participar en la defensa de esto que se ha ganado y que ha costado mucho trabajo. Pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, se fue volando la verdad. Les agradezco muchísimo, Felipe, Rafael, por acompañarnos. Y pues con esto mandamos a un final corte, pero regresamos con nuestras conclusiones. Pues como hemos visto, la libertad de expresión tiene muchos enemigos y como la democracia, las libertades, como decía mi maestro Emile Poulain, son como un jardín, hay que cuidarlas permanentemente para que no se deterioren. En este caso tenemos dos grandes enemigos de estas libertades, son en primer lugar los fanatismos que siempre existen y que están permanentemente acosando estas libertades porque les parece simple y sencillamente que no deben de existir. Y por otro lado, estados titubeantes que no saben defender esas libertades y que son centrales para nuestra convivencia y nuestra coexistencia pacífica. Les agradezco muchísimo su presencia en este programa y los invito
a que la próxima semana nos veamos en esta República Laica.